Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que el día de hoy estén listos para aprender. En esta sesión vamos a revisar un tejido muy sencillo, pero también muy importante. Si nos acordamos, dentro de los 4 tejidos básicos, el segundo va a ser el tejido conjuntivo o conectivo. Este tejido se va a dividir a su vez en tejido conjuntivo especializado y el propiamente dicho. Dentro del especializado vamos a tener un tejido, distintos tipos de tejidos. Entre ellos el tejido cartilaginoso, que es un tejido, pues la verdad, muy rápido y muy sencillo de ver, que va a ser el tema de esta sesión. Vamos a revisar pues sus componentes, tanto celulares como de la matriz extracelular, su clasificación y algunas características específicas de ellos. Así que pues espero que les guste y vamos a comenzar. Entonces, como mencionaba, el tejido cartilaginoso va a ser un tejido conjuntivo del tipo especializado. Va a ser avascular, entonces no va a obtener nutrientes a partir de los vasos sanguíneos, sino de una estructura denominada pericondrio, de la que vamos a hablar más adelante. Como ya mencionábamos en videos pasados, los tejidos van a estar compuestos por células y matriz extracelular. En este tejido, la matriz extracelular va a ser muy abundante. La cantidad de células va a ser tan poquita que no va a llegar ni siquiera al 10%. Dentro de sus funciones y características principales va a estar la flexibilidad y la resistencia. También va a ser fundamental durante el desarrollo óseo del esqueleto fetal y de la mayoría de los huesos que se encuentran en crecimiento. Ahora, iniciando con la matriz extracelular y los componentes de esta, vamos a tener que va a estar conformada por agua hasta en un 80%. Va a estar muy hidratada porque esta le da una capacidad al cartílago de resistir fuerzas compresivas. También va a tener componentes fibrilares, es decir, fibras de colágeno de tipo 2, que es la más condroespecífica, es muy abundante en este tejido. La tipo 6, que nos ayuda a fijar las células a la matriz. La 9, la 10, que va a organizar estas fibras. Y la 11. Otro componente importante van a ser los proteoglucanos. Estos son macromoléculas que están conformadas por una proteína central y los glucosaminoglucanos, de los que vamos a hablar en un momento. Estos estructuralmente se parecen mucho como a esos cepillos con los que se utilizan para lavar los popotes. El proteoglucano más abundante, que es característico de este tejido, va a ser el agrecano. Hablábamos también de los glucosaminoglucanos. Estos van a ser cadenas largas de carbohidratos que no solamente van a estar formados por el azúcar, sino también por grupos amino y por grupos sulfato. Los grupos amino le van a dar una carga negativa que va a hacer que se atraigan moléculas de sodio y de agua, que como ya mencionábamos, esto va a dar una característica como de consistencia de gel que va a ayudar a la protección y amortiguar, que es pues parte de las funciones características de este tejido. Mientras que los grupos sulfato, estos le van a conferir la característica de metacromacia cuando se tiñe este tejido con algunas tinciones como el azul de toluidina. El único glucosaminoglucano que no va a tener un grupo sulfato, que es una excepción característica, va a ser el ácido hialurónico o hialuronato. Los glucosaminoglucanos más comunes que se encuentran en este tejido van a ser el ácido hialurónico, que ya mencionábamos, el condroitinsulfato y el queratansulfato. En cuanto a la organización de la matriz extracelular, vamos a tener que existen diferentes tipos de acuerdo a la región donde se localice. Si vemos una muestra, por ahora créanme que estos son condrocitos, es decir, células del tejido cartilaginoso. Si estos condrocitos están en cúmulo recién divididos en una misma laguna, se les va a denominar grupo isógeno. No se preocupen, ahorita vamos a meternos más a fondo con estos conceptos. Pero cuando un tipo de matriz la rodea como si fuera un anillo a una célula individualmente, esta se va a denominar matriz capsular, que pues como su nombre lo dice, va a formar como esa capsulita alrededor del condrocito. Esta va a tener altas concentraciones de proteoglucanos y también va a tener específicamente colágeno de tipo 6. Vamos a tener otro tipo que va a ser la matriz territorial. Esta va a rodear al grupo isógeno completo y va a estar un poquito menos teñida que la capsular, que se ve mucho más resaltada con las tinciones. Y va a tener presencia de colágeno de tipo 2, principalmente, va a ser más abundante aquí, y de colágeno 9. El último tipo va a ser la matriz interterritorial, que como su nombre lo dice, pues se va a encontrar entre los grupos isógenos de los condrocitos. En esta va a haber poca concentración de proteoglucanos. Recordábamos que mencionábamos que el tejido cartilaginoso pues es avascular. Esto porque hay una estructura denominada pericondrio que lo va a nutrir. Este va a ser un tejido conjuntivo denso e irregular que va a estar altamente vascularizado. Va a encontrarse pues rodeando al cartílago y va a estar compuesto por 2 capas. Estas
Estas dos capas se van a denominar fibrosas, es decir, la fibrosa interna, que va a tener células condrogénicas, que van a dar origen a las células del tejido cartilaginoso, de las que ahorita vamos a hablar, y la fibrosa externa. Esta va a estar conformada por principalmente fibras de colágeno tipo 1, células denominadas fibroblastos y muchos vasos sanguíneos. A grandes rasgos, pues las dos funciones del pericondrio van a ser una fuente de células cartilaginosas nuevas, ahorita vamos a mencionar sobre el crecimiento del tejido cartilaginoso, y también que pues la más importante va a ser que nutre por difusión al cartílago que ya mencionábamos, esa vascular. Ahora sí, para hablar de las células tenemos que hablar de la condrogénesis, es decir, el origen de las células del tejido cartilaginoso. Primero vamos a tener las células que provienen del mesénquima, que van a producir osteocondroprogenitoras. Estas son células que van a darnos origen ya sea a hueso o a tejido cartilaginoso. Para que estas células nos den cartílago en vez de hueso, tiene que haber un estímulo importante, que es la ausencia de oxígeno. Entonces, cuando estas células están desoxigenadas, se van a producir células condrogénicas, que son células pues muy alargadas y ausadas. Estas células condrogénicas van a producir condroblastos a través del gen SOX9. Estos condroblastos van a tener como función secretar la matriz. Una vez que los condroblastos secretaron esta matriz y quedaron rodeados por ella, van a dar origen a las células más maduras de este tejido, que van a ser los condrocitos. Estos van a estar rodeados por esa matriz que en forma de un compartimento individual denominado laguna. Su función principal pues va a ser mantener esta matriz extracelular que ya fue secretada y que los encerró siendo condroblastos para convertirse en condrocitos. Existen otro tipo de células de los que la literatura casi no habla, que van a ser los condroclastos. Estos son como análogos a los famosos osteoclastos en tejido óseo. Su función principal pues va a ser la de la resorción ósea, o sea, a grandes rasgos pues van a ser los antagonistas de los condroblastos y condrocitos que se encargan de secretar la matriz extracelular. Hablando ahora sí de los tipos de crecimiento del tejido cartilaginoso, vamos a tener dos. El primero va a ser el aposicional, este va a ir de afuera hacia adentro. Va a surgir a partir del pericondrio, que va a rodear al cartílago. Ya mencionábamos que en este existen células como los fibroblastos o las células condrogénicas, que a partir del estímulo que produce el gen SOX9, pues van a producir a estos condroblastos que van a sintetizar el cartílago. El otro tipo de tejido de crecimiento del tejido cartilaginoso, que podría ser como el contrario al aposicional, pues va a ser el intersticial. Este va a ir de adentro hacia afuera, es decir, que parte de un cartílago ya preexistente. Esto porque los condrocitos tienen todavía una capacidad de división y la matriz es distendible. Entonces, en una misma laguna pueden proliferar estas células, se produce más matriz extracelular y se forman, por ejemplo, pues estos grupos isógenos con muchos condrocitos que ahí mismo aumentaron y hicieron que creciera el tejido cartilaginoso. Hablando ya de los distintos tipos de tejido cartilaginoso, van a existir tres: el cartílago de tipo hialino, el elástico y también el cartílago de tipo fibroso. Vamos a iniciar con el primer tipo, que es el hialino. Este se llama así porque proviene del griego hialos, que quiere decir vidrio, porque se ve como si fuera un vidrio despulido. Es el más abundante, lo encontramos en muchas regiones como el esqueleto fetal, los discos epifisiarios, cartílagos en las costillas o en la nariz, también cartílagos en la laringe como el tiroides, el cricoides y el aritenoides, en los anillos que rodean a la tráquea y en las placas a nivel de los bronquios. Su función va a ser el sostén estructural, va a participar en el crecimiento óseo a través de la osificación endocondral, que vamos a platicar de eso ya en el tema de hueso. Va a participar también amortiguando y disminuyendo la fricción. Estas dos últimas principalmente a nivel del cartílago articular, que es un tipo de cartílago hialino que se encuentra, pues como su nombre lo dice, en las articulaciones. Este cartílago sí va a tener pericondrio con la excepción del cartílago articular, que va a estar nutrido por el líquido sinovial. La característica principal de este cartílago va a ser que a nivel histológico podemos diferenciar bien las distintas regiones de las matrices que ya mencionábamos, porque tintorialmente se delimitan bastante bien. Entonces esa es una característica para identificarlo. El siguiente va a ser el cartílago elástico, que se va a localizar pues en menos regiones, como está en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo y en la trompa auditiva o teustaquio. Y en la laringe, aquí se va a encontrar en la región de la epiglotis y en los dos cartílagos corniculado y cuneiformes. Su función principal pues va a ser igual de sostén, pero la característica de este cartílago es que va a ser flexible por las mismas fibras elásticas que tiene presencia en este cartílago.
Este cartílago sí también va a tener pericondrio, pero no se va a calcificar, este va a tener un crecimiento continuo. La característica a nivel microscópico va a ser que aquí podemos ver, pues como ya mencionaba, sus fibras elásticas, que pueden mostrarse más en la matriz territorial y que podemos verla con algunas tinciones especiales, como es la resorcina, la orceína, Reyes o Berhop. Además, sus células son muy grandes y más abundantes. Y ya para terminar tenemos el tipo de cartílago fibroso. Este va a ser como una combinación entre tejido conjuntivo denso regular y cartílago hialino. Ahorita vamos a explicar por qué. Se va a localizar en regiones como los discos vertebrales, la sínfisis del pubis y la inserción de algunos ligamentos y tendones. La función de este, pues obviamente por su localización, vemos que es soportar fuerzas de tensión. Este es el más resistente por su componente de, pues, fibroso. Este no va a tener pericondrio igual que el articular y se va a nutrir por el líquido sinovial. Este sí va a tener calcificación. Vamos a ver, por ejemplo, que se forman callos fibrocartilaginosos en la reparación ósea y va a microscópicamente tener como característica que los condrocitos se van a encontrar como agrupados en hileras paralelas con las fibras. Y la matriz va a tener esos componentes característicos que van a ser la combinación de la región de tejido conjuntivo denso regular a través de colágena de tipo 1 y proteoglucanos de tipo versican, así como la presencia de fibroblastos y el componente de cartílago hialino o pues cartílago en general, que va a ser la presencia de colágena de tipo 2 y los proteoglucanos más comunes, que son el agrecan.